día ni para conversar, pero como podrán ver, está mega buena la imagen. Espero que así nos acompañe por lo menos 90 minutos. Quiero proponerles una calistenia de hoy. 5 minuticos para que la trabajen. Quedan en ella. Es una manera de ponerle ese poco allá. Voy a traerte un poco a la casa para que veas y creo que te da más brillante. O sea, amarillo, me deja que vea la gente. ¿Ves? Hasta diciembre. No aguantamos. Solo me dispersa, ¿no? Medidas de dispersión y activación de luz. Usted es perverso, profe. Uy, sí. ¿Cómo nos va a poner a gastar memoria en eso? ¿Ya lo hiciste? Se me hacía familiar, yo la tenía consignada por ahí en un libro. Recordar el vivir, Vanegas.
el gerente. Bueno, muchachos, quisiera darle la oportunidad al compañero Vanegas, que sea él el que nos resuelva la calistenia de hoy. Bueno, en realidad no hay un orden matemático para esta serie. ¿Me repetís, Vanegas? En realidad no hay un orden matemático para esta serie. Están Ya. organizados en orden alfabético, según sus letras, nombres. Muy bien. Era una cuestión de sagacidad, ¿no? Los números están en orden alfabético, los números dígitos, ¿cierto? Si usted escribiera esto sería 0, 5, 4, 2, 9, 8. Entonces, los números del 1 al 9 escritos en orden alfabético es lo que nos está diciendo el pillín de Vanegas. Por tanto, es evidente que nos faltan 2 dígitos, que son ¿cuál? El 3 y el 1. Entonces, pues en orden alfabético, aquí debe ir un 3 y aquí un 1. Y sale. Esa era la calistenia de hoy, para que se lo hagan a sus hermanitos, a sus hijos, a su papá, a su abuelita. Gracias, Vanega. Gracias a todos por la calistenia. A usted, profe. Bueno, muchachos. Y el tema de hoy es para mí especialísimo. Me agrada todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y les voy a decir por qué me agrada este tema. Porque nos da una herramienta extra para tomar decisiones. Imaginémonos 3 muchachos. A, B y C. Son 3 muchachos de un colegio. Que no lo olviden, estamos en el tema medidas de dispersión. Medidas de dispersión. No me dejen olvidar, para darle una semblanza del parcial, para que sepan hasta dónde. Este tema no entra en el parcial. Bueno, muy bien. Entonces, les decía que necesito que se vuelvan muy buenos para eso. Esto le duele a la gente. La gente es cobardona para hacer esto porque toca hacer cálculos. Pero ustedes no tienen ese problema de la cobardía. Este grupo es con el que mejor me siento. Seguramente porque ya me conocen los vicios y el remilgue. Entonces, al final damos la semblanza del parcial. O sea, ya les adelanto que el tema de medidas de dispersión no aplica. Y aclaramos una duda sobre el tallercito para de aquí a 8 días, para mirar eso de los quintiles, percentiles. Alguito hacemos de la distribución normal referida a un cálculo sencillo que es la regla empírica, ¿sí? Pero bien aprendidito, bien. ¿Es que usted es mejor? Obvio. Bueno, esas 2 condiciones para que me las recuerden, porque yo me emociono y me olvido de todo aquí en la casa. Mire, hay una tractomula de esa basura y
que no fuera porque hace tanta bulla ni la sentía, porque yo estoy en lo que estoy con ustedes. Entonces, vuelvan a mí con que quiero que manejen muy bien las medidas de dispersión. La gran mayoría de los muchachos ven este cursito y escasamente media, mediana y moda, y eso. Algunos se quedan solamente en el promedio, ¿cierto? Entonces, imaginen que en este momento todos ustedes son jefes de personal de sendas empresas. Entonces, les llegaron 3 pelados y ustedes tienen una escala de valoración de personal nuevo de 0 a 10, de 1 a 10, como, para que quede como en los colegios, de 1 a 10. Entonces llegó Andrés y sacó 3, 6 y 9. Esas son las notas de este muchacho. Berta, 5, 6 y 7. ¿Sí o no? Y Carlos, que sacó 8, 4 y 6. Necesitan estos muchachos, digamos que estos son los nuevos soldadores en la empresa donde ustedes están. O si no quieres que sean soldadores, lo que sea, es un tipo, necesita escoger o a Ana, o a Berta, o a Carlos. Me acuerdo cómo se llamaba Ana. Ana, Berta o Carlos. Entonces se les hizo una batería compuesta de tres cuestiones, preguntas, ¿cierto? O exámenes, como pruebas, 3 pruebas, digámoslo así. Entonces, este muchacho en una de las pruebas sacó 3, en la otra 6 y en la otra 9, de 1 a 10. Este muchacho, esta niña, perdón, Ana, Berta y Carlos. Berta sacó 5, 6 y 7 y Carlos sacó 8, 4 y 6. La pregunta sería, bueno, escoja, solamente hay trabajo para uno de ellos, escójalo. Entonces, lo que tradicionalmente se hace es lo que hace la universidad, por ejemplo, para darle los premios a ustedes. ¿Sí o no? ¿Qué hace la universidad para los 5 que les dan reconocimiento económico? La media. Sacan el promedio. Correcto. Entonces, eso es lo que pasa y por eso todo el mundo trabaja con el promedio. ¿Sí o no? Entonces, listo. Vamos a hacer lo que todo el mundo hace. Pero el promedio es igual en los 3. Bueno, entonces, la media 1, la media de A, mejor así queda más chusco. Nosotros ya somos especialistas en media, ¿sí o no? Entonces quedaría 3 más 6 más 9 sobre 3. X de A es igual a 18 sobre 3. Entonces, la media de A es igual a 6. O sea que, como uno dice, pasó raspadito. Cuando yo estudié hasta 10. Entonces, este man pasó raspadito. Vamos por Berta. Entonces, la media de Berta es 5 más 6 más 7 sobre 3. La media de B es 18 sobre 3. La media de B es 6, papá. Empieza uno a sudar frío con esos 3 tipos ahí esperándolo. Y la media de C es 8 más 4 más 6 sobre 3. La media de C es 18 sobre 3. Finalmente, lo que dijo Vanegas, 6. Y no solo Vanegas, yo me imagino que otros allá también la hayan pillado. Uno hace eso mentalmente, le toca. En esos días le decía, no sé si a ustedes o a otro grupo,
que la gente mantiene pendiente, aunque uno no crea. Entonces, si a usted le pidieron estos promedios y no era capaz de hacerlos mentalmente, pues eso a veces es causa de que, por ejemplo, que necesiten un subgerente ahora de Andina Motors y Vanegas no haga eso mentalmente, se no le puede dar esta responsabilidad tan grande. Eso suena doloroso, pero yo tengo que ser sincero y decírselos, ¿no? A veces a los maestros, por no herir sus susceptibilidades, no somos capaces de decir una cosa de esas, como si eso no pasara en la vida real. A veces la gente no lo dice como por una pretendida pena de lastimar, ¿no? ¿Qué más lastimadora que la vida real, que el COVID? Entonces yo prefiero que ustedes a veces, uy, qué señor tan invasivo, tan fuerte, tan duro, pero realista. Entonces eso tiene que ver muchas veces con nuestra realidad social. Entonces esto hay que hacerlo mentalmente, sumar esos 3 numeritos y dividir entre 3. Entonces, mire, el tipo que solamente sabe tomar decisiones con promedio, ahí tendré un chicharrón el berraco. ¿Sí o no? Porque es que yo lo que quiero es que ustedes aprendan a decir, bueno, si ya tenemos el promedio, si así me dan los premios a mí en el trabajo o en la universidad, ¿para qué inventarse más cosas que el tema le está diciendo de que la gente no le madruga eso? Entonces, es para tomar mejores decisiones. El concepto de dispersión. Este es un caso que podríamos encontrar incluso que estos promedios hubiesen sido diferentes, 5.8, 6 y 6.4. 5.8, 6 y 6.4, por decir algo. Y que el 5.8 sea el que metódicamente escojamos. Profe, ¿de dónde sacar el visaje del tema de hoy? Las medidas de dispersión son claves. ¿Verdad, profe? Sí. Entonces, este es un casito. Hoy vamos a hablar de la regla empírica. Y ustedes ya saben algo de la distribución, la campana de Gauss, y también les hablé del sesgo. Por eso los que me decían, ese taller de hoy está raro, hay un poco de cosas que no son. Es porque en verdad ustedes ya saben de eso. Miren, si yo hiciera un dibujito de esto, no sé si me copian ahí. 3, 6, 9, los 3 datos de A, ¿sí o no? Voy a ver esta aquí más altica para que no me quede estorbalina. Bueno, entonces lo que quiero que miren es que el A, los datos están más regados, más dispersos. Dispersión, ¿sí o no? Dispersión. Estos son más compactos, mire, tienen que ver con la distancia entre el primero y el último, ¿no? Del 3 al 9, miren el concepto de rango o recorrido. De 5 a 7, miren el concepto de rango. De aquí a aquí hay 6 de ancho, de aquí a aquí hay 2 y de aquí a aquí hay 4. ¿Sí? De aquí a aquí hay 6 de rango. De aquí a aquí hay 2 de rango. Y de aquí a aquí hay 4 de rango. Era lo que les quería decir. Entonces es evidente, con este solo dibujito que es muy grueso, muy tosco, muy vasto, pero ya les abro en la cocorota el concepto de dispersión, si estos datos están más regados. Otro retaque. ¿Sí me están escuchando, Daniel, Harold, Vanegas, las niñas? Sí, señor, Hombre, yo sí. Se escucha perfecto. Sí, señor. ¿Listo? ¿Está claro como el altiplano? Señor.
Claro, como el Bueno, alquitrán. muy bien. Entonces, hay unos conceptos que yo ya trabajo. Por ejemplo, el concepto de recorrido. El recorrido es la distancia entre el dato menor y el dato mayor, ¿sí o no? Entonces, mírenlo. Entonces, eso va a ser una gran ayuda para entender el concepto de dispersión. Entonces, miren la maldad. Esos datos están más dispersos. Entonces, usted, bueno, sí, profe. Y entonces, claro, si nosotros hiciéramos el diagrama de el polígono y lo suavizáramos, miren que esta, aunque tienen la misma media, 6, o sea, el mismo promedio, pero unos están muy atrás y otros están. Yo creo que todavía a ustedes les puede estar costando otra vez. ¿Y eso de la dispersión qué? ¿Que esté muy ancho será malo o será bueno? Uno generalmente entre más abanico de opciones tiene, lo asocia con mejor, ¿no? Pero acá no, bellacos. Creo que tengo un as en la manga para que entiendan esto de una buena vez. Viejo Daniel tiene cara como de Maturana, como así como parecido hongo. Si uno digamos que Daniel es el Maturana, el técnico, pero un Maturana nuevo, un Maturana que tiene que escoger la representante a los Juegos Olímpicos, no sé de qué año ahora con el coronavirus, de salto triple. ¿Sí o no? Y entonces está Rosa, la rumorosa. Rosa, Susana y Andrea. Entonces, el señor Víctor Daniel Maturana dice, hagámosle una prueba y de salto triple ahí para meter a Ibargüen, ¿sí o no? En la competencia de Ibargüen. Entonces, ¿qué pasó? Rosa puntuó 13,9 metros. Primer salto. 14,2 metros. Y 14,4 metros. Muy bien. Esas son las 3 pruebas. Pueden ser muchas más, pero es como para que hagamos claridad. Ya con este queda perfectamente enmarañado. No, mentiras, claro. Susana, Rosa Susana. Susana, 15,2 metros. ¡Uf! Salió brutal esa vieja. Le ganó a Ibargüen. Pero no. 15,6 y 12,4. Bueno. Finalmente, Ana. ¿Sí? Ana. 13,6. 14,0 y 15. Bueno, muchachos. No, déjenme ser un poquito exagerado. Esta vieja hizo aquí 16,2. ¿Listo? Ahí tenemos los 3 puntajes. Si nosotros sacamos el promedio de estos, es muy probable que den diferentes. ¿Sí o no? Ya sabemos cuando da iguales, se toma... Estos podrían ser diferentes, pero incluso siendo diferentes, el concepto de dispersión acá se va a aclarar. ¿Por qué, profe? Miren que ni siquiera voy a dar el promedio, me voy a concentrar en la dispersión para que ustedes aprendan y se vuelvan poderosos para eso. Imagínate a Víctor Daniel Maturana que se deje impresionar por este salto de Susana. Pues claro, Ibargüen no ha dado nunca eso. Pues ya se la arrastra el cabello, camine, mamita, y usted la seleccionada por Colombia. Pero si Víctor Daniel Maturana tiene concepto de dispersión, sabe que esta sería la última de las 3 en escoger. ¿Por qué? Porque miren que ella depende mucho como de su estado de ánimo. ¿Qué tal que en el salto vital salga con su 12? Entonces entiéndanlo, dice, yo no le puedo jugar a eso. Es como tener un guardaespaldas que a veces pegue en el blanco y a veces le pegue a la loca, mate a la pobre loca. Entonces uno, en este caso,
yo no le podría dar semejante posibilidad de que de que la presión la reviente y toda una atleta olímpica a la representación de un país de 55 millones o 50, uno lo queme, porque la niña no es homogénea. Entonces yo necesito más garantía, ¿sí o no? Ahora, si usted mira este señor, es más homogéneo, aun cuando el salto más grande que dio fue 14,4. Pero si usted mira este resultado, usted dice, por mal que le vaya, 13,9. Entonces, el dato peligroso, lo más bajito, 13,9. Este man cogió el más grande, pero en el caso extremo hay que manejar el extremo. Esta nos quema con este 12, pues ni siquiera clasifica. Y el dato más pequeño es 13. Entonces, mire, este señor, los datos son más homogéneos. ¿Sí o no? Entonces, ese es el concepto para entender las medidas de dispersión. Pero tiene el promedio más bajo. ¿Cuánto promedio le dio este? 14.17. Promedio de Rosa igual a 14,17. ¿Los hallaste todos? Sí. Promedio de Susana. 14.73. 73, muy bien. ¿Y promedio de Ana? 14.2. 14,2. De todas maneras, era muy parecido, ¿ve? Esto era más peligroso de engañar. Por ejemplo, en los 14 metros los tenían todos, pero como allá no trabajan con el promedio, ¿sí o no? Sino la individualidad. Ahora el promedio es importante, entonces quería decirles, este dato es más homogéneo. En los colegios públicos se ve mucho cuando usted aplica las pruebas de estado que usted ve pensemos en matemáticas. Entonces, usted ve uno de matemáticas 20, pero ve uno de matemáticas de 98. Recuerden que el IFES se califica de 0 a 100. Entonces, y con una media aproximadamente de 50, por decir algo, no sé. Esto pasa mucho en lo público. Hay unos puntajes los berracos, pero también hay unos puntajes los berracos de malos. Entonces el promedio baja en la clasificación de los colegios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en lo público hay mucha dispersión por tanta variable, sobre todo por tan disímiles proyectos de vida e incluso ni construidos proyectos de vida. Hay gente que va ahí sin tener claridad de para dónde va. Entonces, aquí mismo bien podría pasar esto, muchachos. Entonces, y acá tendremos 40 y 80. ¿Qué es eso, profe? Ese es otro colegio privado que solamente llegó hasta 80 el máximo puntaje. ¿Sí la pillaron? Mientras que aquí hay pelados con 98, casi que acá perfecto. Acá el máximo, no quiere decir que en el privado no haya también un 100, también pasa mucho, pero yo estoy hablando de generalidades. Entonces, llega a un 80, pero el más malo fue 40. Entonces pasó algo. Entonces, es evidente que los datos de los colegios como equipo son más pedagógicos. O sea, el proceso pedagógico y académico rojo es mucho mejor valorado. Por eso el IFES califica desde los puntajes más malos hacia adelante, tratando de presionar para que tratemos de mejorar por lo bajo, ¿sí? Entonces es bien importante esa situación. La dispersión, ¿de acuerdo? Profe, o sea que según el primer ejemplo que usted dio, el mejor sería el B. El mejor sería el B, perfecto, los datos más compactos. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que vamos a trabajar dentro de la dispersión? Que hay datos muy heterogéneos, que hay datos muy homogéneos. ¿Y cómo es el criterio, profe, para tomar decisiones? Los datos entre más homogéneos,
mejor. Imaginen un pelado que saque 3.6 en esta prueba. ¿Sí o no? Pues eso es una máquina, ¿sí o no? Eso es una máquina, no cambia nada. Imaginen una muchacha que cada que salte en los 15, los triple salto de 15, primer salto 15 metros, segundo 15, eso es una máquina, eso es peor que una alemana, ¿no? Es muy fría. Pero eso no lo hay, la variabilidad. O sea, el IFES también utiliza eso. Si todo el mundo saca la misma nota, se da cuenta que ahí hay algo raro. Mira, que todos saquen 1, que todos saquen 5, que todos saquen 7, se pasaron las respuestas. Entonces, la variabilidad es lo que le da sentido humano a las pruebas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo ideal es que la dispersión sea 0, ¿cierto? Que el promedio sea alto y la dispersión sea 0. En pruebas, por ejemplo, académicas o de resistencia, etc. Pero una desviación 0 para un grupo de datos de un concepto que vamos a ver de gran muestra, más de 30, es prácticamente imposible. ¿Sí? Bueno, muchachos, cerremos esto de las medidas de dispersión con un gráfico que siempre hago y esta vez no va a ser la excepción. Y, bueno. Déjeme un nombre de alguna chica que esté ahí, Daniel, por favor. ¿Sí? Sí. Laura. Laura, ¿estás por ahí, no? ¿Yo? Sí, profe. Bueno, Laura, entonces, Laura, resulta que te ganaste el baloto. Ah, ¿o cuál otra Laura? Entonces, pero Colombia está peligroso y así usted haya hecho donaciones, usted le haya hecho una donación al profesor Daniel sustantiva, pero saben que usted le quedó muy buena plata, entonces vaya y se consigue un guardaespaldas. Pero es que no, vaya y se lo consigue porque entonces la convencen de que la mejor estrategia es su guardaespaldas. ¿Sí o no? Entonces usted se va y habla con los de la policía, ¿dónde están los muchachos para hacer guardaespaldas, los más efectivos que tengan? Allá están en el campo de tiro practicando. Aquí está Pedro. Juan. Y Mardoqueo. ¿Sí? Entonces, Pedro, Juan y Mardoqueo, señorita. Listo, profe. Sí. Entonces, esos muchachos están haciendo polígono. Los males que sean del ejército, ustedes los que hayan bajado por el ejército y tengan datos actuales, por favor, disculpen si cometo errores brutales. Miren nomás lo esencial de lo estadístico, ¿no? Entonces, Pedro saca su pistola 9 milímetros de bala Dundun blindada. Sale. Ahí están los 5 impactos. Juan. ¿Cierto? Y Mardoqueo. Listo, niña. Ahí tiene usted los 3 diagramas de polígono de Pedro, Juan y Mardoqueo. Señorita, ¿cuál escoge para que salvaguarde su vida? Piénselo y me dice por qué. Listo, dame un segundo. Tiene todo el derecho a pensar.
¿sí? Porque ese tipo es el que va a cuidar de su vida. O sea, desde luego tiene que tener en cuenta de que es respecto a la puntería, no que vaya a ser buena persona, que habla bonito, no, seamos crudos. Es respecto a la puntería. Asumamos que el tiempo de reacción de sacar el trueno es el mismo. Que me la guía, porque hay gente que... Mira tú. Ahí te voy, Mike. Profe, pues yo creería Ajá. que sería el J. ¿A Juan lo escoge? Pues sí. No, yo no siento que esté malo, sino que le pregunto para que me afirme. ¿Escoge a J, a Juan? No sé, espérate. O sea, según lo que vimos ahorita de dispersión, pues haciendo como o sea, yo haría como haciendo una conversión de que, digamos, este sería, el del centro pues sería 0, 1, 2, 3, y haciendo como la diferencia de lejanías de lo que tú estabas explicando, creería yo que sí, pero no sé. Así no haya pegado en la diana. Porque creo que los otros, Perdón, creería yo que este J sería el más preciso, pero el menos exacto. ¿Iba a decir alguna cosa? En la puntería Es el más preciso, pero es el porque menos es el que menos dispersión tiene, pues según creo yo. O sea, según lo que explicaste, pero no sé si está correcto. Pero si estamos hablando de salvar vidas, tú tienes que elegir al que más pegue en el blanco. Pienso yo. Pero en ese caso sería Pedro, porque está pues más cerca, puede que no haya dado de blanco. O sea, si es de dispersión, creería yo que sería el J, porque es el que menos, pues el que más cerca, no sé. Pero si es, como dicen mis compañeros, pues sí sería Pedro, que es el que más aciertos tiene, como más cerca al tiro blanco. Mira, este tipo le pegó 5 tiros a la uña del dedo meñique del pie izquierdo. Yo creo que No, entonces sería, o sea, Yo también creo que es Pedro. yo también creo que es el J, de acuerdo a lo que el profesor explicó. o sea, de acuerdo a lo que el profe explicó, para mí sería J porque es el que menos dispersión tiene. Pero si ya vamos a ver como a, no sé, pues a la lógica, pues sería Pedro, que es como el que más cerca al blanco estuvo, pero el que en realidad sería el M, pues que fue el único que apuntó una vez. No, porque... Profe. Ya hablamos del error instrumental y el error... Pues que la M solamente le dio una vez. Profe, el Michael o lo que sea como se llame. Amardoqueo. Vuelvan a mí. Estos disparos provienen de errores personales, de la proficiencia de la persona, ¿sí? No importa que le haya pegado, pero este es lo mismo que la peladita que saltó mucho, pero tuvo un salto de 12 metros en el triple salto. Entonces, le pegó aquí, pero eso, miren la dispersión. Ni siquiera, mientras que aquí cogí los datos y los encerré, hay que coger todo el marco, toda la diana. Esto está muy disperso. Entonces, ¿sí sería J? Profe. Sí, J, pero esperen Okay. porque esto hay que aclararlo más. Vale. Profe, una cosita ahí rápida. Que aunque no pegó en la diana, miren que está más cercano, ¿cierto? Por lo menos le dio en el pecho varias veces. Pero este señor, que le pegó en el meñique, un tipo que haya estado en el ejército, que haya hecho polígonos, sabría que este es un error instrumental. Este tipo es peligrosísimo, este es un francotirador. Bueno, y si es tan francotirador, ¿por qué no le pegó al centro? Porque seguramente es un error instrumental, o sea, es una rifle o una pistola mal calibrada. Entonces, si yo estoy apuntando y la guía, ¿cierto? La mira me hace creer que el man que está mirando aquí, cuando apunta, ve esto.
Entonces, siempre que mire esa guía, va a apuntarle ahí y dispara, porque ¿a dónde más va a apuntar cuando ya vea el blanco en el centro, dispara y ¡prum! Vuelve y la mide, vuelve la guía y entonces, claro, es un error instrumental porque lo está engañando. Si a este tipo, con este nivel de dispersión, le pasan un arma calibrada, coge y hace esto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se ve y uno trata de hacerlo así engañoso. Pero evidentemente es la primera vez que primero explico lo de dispersión y después hago el dibujo. Yo siempre arrancaba con y por eso había más polémica. Pero claro, esta es la persona y hay que hablar ahí de error instrumental. Es lo más lógico, lo que más se acerca para mirar lo que sucedió aquí. Entonces, muy bien, muchachos, era eso. Profe. Quiero que digamos ahora unas cositas ahí. Las medidas de dispersión son varias. La más elemental se llama rango o recorrido, ¿sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, digamos que Vanegas es el profesor de química de un colegio. Entonces le pregunte a los muchachos, ¿cuál es la nota más bajita en naturales? Campuzano, que sacó 32, profe. Y la mejor, Arbeláez, que sacó 96. Entonces, el hombre, estuvieron bastante dispersos. Y apenas tiene 2 datos, de pronto de un colegio de 100 alumnos. 32 y 96. Es una nota muy alta, pero una nota muy baja para los que tienen experiencia en eso del IFE. Entonces, ya, ¿de acuerdo? Eso sería lo más elemental de la dispersión. El dato menor y el dato mayor, que en verdad se traducen en el recorrido o rango. Después de eso, viene un proceso que se llama rango modificado. No entiendo, profe. Resulta de que a veces ustedes están haciendo un trabajo y aquí tienen del 0% al 100%. ¿Sí? Pero usted pilla aquí este primer 5% y este último 5% son datos casi que atípicos. No entiendo, profe. Imaginen que la mayoría de los promedios están entre 50 y 70. En puntos, entre 50 y 70. Y aquí hay 36, 38. Y acá hay un 85, 92. Entonces, nótese que si la gran mayoría de los datos están aquí, estos daticos, estas puntas, los datos extremos, podrían omitirse y le da más representatividad al grueso. Eso es lo que se llama rango modificado. Entonces, si decimos, no, quitarle el 5% de cada punta, en verdad se dice que un rango al 90% le quita, al 95 le quita este 5, entonces mire que coge de aquí. Si usted arranca del 5 hasta el 95, en verdad está cogiendo el 90% y ese es un rango, ¿sí? Entonces, la primera tarea es leerme sobre el rango modificado a nivel conceptual. Solamente, aunque ya le dije todo, pero léame eso. Entonces, dentro de nuestras aplicaciones no va a ser lo más utilizado ni más faltado. Avanzando en otra medida de dispersión, nos encontramos con la desviación media. ¿Cuál es esa, profe? Es que hallemos el promedio de los datos y miremos, por ejemplo, ya los quité, el promedio de los datos y mirar cada dato cuánto se aleja de la media, ¿sí? Nosotros ahora teníamos un promedio de x1 igual a 3, x2 igual a 6 y x3 igual a 9. Y la media nos daba 6, ¿sí o para qué? Entonces, mire, este dato es igual a la media. Este dato tiene una distancia 3 a la media y este también, ¿sí o no? Entonces, si lo dibujáramos con puntos, podríamos hablar de unas distancias, ¿sí? Imaginen, muchos datos, pues muchas más distancias. Bueno,
Ese concepto le sirve para aclarar los datos que vienen. Entonces, la desviación media tiene que ver con una distancia de cada dato con respecto al promedio. Tampoco lo voy a utilizar mucho, pero se los tengo que citar. Pero hay otro que se llama la varianza. Ese sí es la medida de dispersión más importante. No asocien más importante con más utilizada, porque no es la más utilizada, sinceramente, pero sí es la más importante. Entonces, esa, ahí les adelanto algo. Hay una que es la hija de la varianza. Mentira, la hija no, la raíz cuadrada. Y esa señora se llama desviación media. Así le dicen los americanos. Y los españoles, perdón, los engañé. La raíz cuadrada de la varianza le dicen los americanos es desviación estándar, ¿cierto? Los españoles le llaman desviación típica. El mismo concepto, ¿no? Pero listo. Y por último, además de ver la desviación típica o la desviación estándar, veremos el coeficiente de variación. Y nuestra mayoría de ejercicios, o sea, la medida de dispersión más utilizada por nosotros, y ese hecho de volverla más utilizada le da una presencia de la más importante es a la desviación estándar, ¿sí? Entonces resumimos: medidas de dispersión más ocurridas, rango modificado, desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Y el profesor en qué va a concentrar su ejercicio? Varianza, desviación, varianza, se me olvidé, me fue el hilo. La varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación son las más ocurridas, las que vamos a trabajar y las que más utilizaremos. ¿Listo? Y con ella nos apoyaremos para tomar decisiones. Bueno. ¿Cómo me van a preguntar, no? ¿Cómo, mi niña? Bueno, entonces, ahí hay que agregarle algo. La varianza y su raíz cuadrada, que recibe el nombre de desviación estándar, se les llama medida de dispersión absoluta. Medidas de dispersión absoluta. Y el coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa. Lo de absoluto y relativo, cuando estemos viéndolo, sabrán por qué. Bueno. Entonces, arranquemos con doña varianza. Bueno, yo creo que lo mejor para entender esta vaina es, con una aplicación básica. Entonces, digamos algo así. Se tienen las calificaciones de 3 postulantes a un trabajo. Se tienen las calificaciones de 3 postulantes a un trabajo. Entonces, postulante A, postulante B, postulante C. ¿De acuerdo? Entonces, este mantiene las notas 6,39. 2,8 y 9. Y este 5, 6 y 7.
¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí está bien? Entonces, bien escuelero este ejemplo para la varianza, ¿sí o no? Damos primero el ejemplito y después decimos un poquito de bla, bla, bla de la varianza. Entonces, necesito que cada uno haga lo que aprendimos a hacer, me saque las medias ahí. Entonces, la media de A, 6 más 3 más 9 sobre 3. La media de A, tanto y así para los otros. 6, 6.33 y 6 también. Entonces, ¿cuánto me da esta? 6, ¿no? 6. Sí, señor. Listo. La media de A, 6. Acá queda la media del postulante B es 2 más 8 más 9 sobre 3. ¿Y me dijiste cuánto manejas? 6.33. 6.33. 6,33. ¿Le ha ganado en promedio a este? ¿Sí o para qué? Y la media del postulante C es 5 más 6 más 7 6. sobre 3. Y la media de C es 6. ¿Sí o no? Entonces, si fuera por el promedio, hay que escoger a este mame para tomar la decisión. Porque este ya le ganó a los otros, ¿no? Dice, tome la decisión por el promedio, ya le ganó. Ganó por 33 centésimas. Listo. Ahora, quiero, muchachos, que apliquen esta formulita. ¿Sí o no? Apliquen esta formulita. Coloquémosla acá arriba. La sumatoria de y igual a 1 hasta n de x y menos x media al cuadrado sobre n. ¿Listo? Aplíquenmele esta formulita. Ya les voy a decir que esa s al cuadrado es el símbolo que se le ha dado a la varianza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me van a hallar? Me van a hallar S al cuadrado de A. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiere? Usted ya tiene que entender lo que quiere decir usar esta fórmula. Lo que le está diciendo que para calcular la varianza, se coge cada dato, se le resta la media, pero teníamos que tener la media ahí de aguardiente, y se eleva al cuadrado. Más todos los datos. La sumatoria, eso que sume todo eso. Sume todas las veces que le toque coger cada dato, restarle la media y elevar al cuadrado. Y al final, aquí es muy facilito porque son 3 daticos, lo podemos hacer a mano. Y después me divide entre 3 cada uno y me halla las 3 varianzas. Hágala despacito y buena letra, escribiendo los valores para que le vaya quedando punta de pantallazos, un librazo ahí a colores. Mire. Bueno. Todavía boleando oración para que no se vaya la guía a los guiar mit gratinit.
Listo, profe. La varianza de A, ¿cuánto les dio? 15. 15. ¿Por qué no me No, da 15? la varianza da 6. La varianza da 6, profe. Sí, da 6. La varianza da 6. La varianza da 6, ¿cierto? La primera me dio 6. Si me quedó buena. Ayúdenme, ¿me quedó buena, regular, mala o no? En la Sí, señor, la segunda, primera 6. 6. en la segunda, si no, eso, ayúdenme porque soy mal de calculadora. Alguien que le haya puesto alta fe para que quede buena de una vez. Me dio Si no estoy 9,56. mal, 9,56. 9, ¿qué? 56. Háganlo varios, 9,56. $9,56. Y este último, 0,67. La segunda sí da 9,56, sí. Dio 9,56. no escucho ahí. La de B da 9,56, sí. 9,56, sí. ¿Y la de C? Creo que da 0,67. Que alguien confirme. ¿Tercios? Necesito que verifiquen que esté bueno porque estoy a fe de ustedes. Yo no estoy haciendo eso. Ustedes yo ya les creo, porque ya son 3 semestres trabajando. Ya les tengo fe. Pero necesito que lo hagan varios porque de pronto se va malo y se daña toda la explicación y eso queda en video ahí todo feo, todo error tan grande. Sí, profe, ahí está bien. Aleluya. Muy bien. Entonces miren lo que les decía. Este man, aunque tiene el mejor promedio, a nivel de dispersión es más peligroso. Estos datos son más dispersos. ¿Sí? Entonces es como si fuera un solo salto. Aquí hizo un salto de 9 metros y otro de 8. Pero ¿y si se encalambró y saque uno de 2? Pues, es como eso. No es tan homogéneo. Recuerden que en los grupos humanos, la idea, los grupos compactos son los que las diferencias son mínimas. Son muy homogéneos. ¿Sí? Los grupos a veces de muchas estrellas, pero de otras cosas fallan en eso. ¿Sí? Porque hoy por hoy es el trabajo en equipo el que tiene que ver con esta situación. Y como habíamos dicho, miren la varianza de este. Es casi 0. Porque claro, miren que el rango es súper corto. Son datos muy homogéneos. La distancia de la media a los extremos es 1. Bueno, entonces, digamos algo así. La desviación estándar pretende darnos como la distancia promedio entre un conjunto de datos. ¿Sí? La distancia promedio entre un conjunto de datos. Es como si aquí tuviéramos unos datos. Profe, ¿usted no dijo que ibas a dar la explicación era la varianza? Sí, es lo que estoy diciendo. Entonces, aquí hay una distancia. No sé si fue desviación. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Es que usted lo dictó como tipo No lo está editando, pues. Varianza. Lo que acabo de decir, la varianza es la medida de dispersión que nos da la distancia promedio de un conjunto de datos. Eso fue lo que dije. Le había dicho... No, profe, lo que pasa es que ellas lo que dicen es que usted arrancó diciendo la desviación estándar. O sea, en ese concepto que acabo de dictar, usted dijo la desviación estándar. Claro, permite no es darnos la desviación como... estándar. Estoy en este momento en la varianza que es la mamá. Todavía no he avanzado hasta la desviación estándar. En este momento todo lo que he hablado es de la varianza. Si dije desviación estándar, estoy un poquito perdido. Debe ser por la virtualidad. Pero lo que acabo de decir y todo lo que hasta ahorita he hecho es varianza. Corrijan si los hice equivocar. Así mismo. Entonces quedaría así. Más distancias.
La varianza permite puras darnos varianzas. como la Entonces, distancia ese promedio modelo entre el mental conjunto les de datos. ayuda a entenderlo. Miren que hay ciertas distancias, las he tratado de representar como con rayitas, como con distancias. Unos datos están más cerca de otros, digamos que este fuera la media, ¿sí o no? Entonces, si mirásemos la distancia de cada dato con respecto a la media, el promedio de todas esas distancias sería como un reflejo de la varianza, ¿sí? Pero quiero que además sepamos algo bien importante de la varianza. Miren, ojo con esto. Resulta de que llegar a esta fórmula no fue sencillo. Y quiero explicar un poquito. La varianza se le da el nombre de S al cuadrado cuando son datos crudos que no tienen tratamiento estadístico. Cuando fuera en una tabla ya tenemos que cambiarle Y y acá sigma, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué sucede? Resulta de que en estadística ustedes habrán notado que casi no aplica datos negativos en tablas y todo eso. Siempre es desde cero. Pero miren que esta fórmula eventualmente, si no tuviera el cuadrado, nos darían datos negativos, como en la desviación media. ¿Por qué, profe? Por ejemplo, aquí ven, 3 menos 6 daría menos 3. Por eso los matemáticos lo elevaron ¿al qué? Al cuadrado. Profe. La jugada para quitarse de encima los bellacos números negativos, los manes encontraron, no, elevemos, hagamos la resta, pero para que no vaya a dar un negativo, lo elevamos ¿al qué? Al cuadrado. Al cuadrado, perfecto. Y mire que la gente creyó que ya había resuelto el problema. Pero esa vaina generó otro problema gallo. ¿Quién sabe cuál fue el problema gallo que se generó? Profe, porque de alguna manera los datos no son elevados al cuadrado. O sea, el cuadrado de alguna manera permite quitar el negativo porque si hablamos de distancias, no hay distancias negativas. Ajá. Pero una distancia es lineal más no cuadrática. Entonces ahí sigue habiendo como ese problema. Claro, por ahí va siendo el problema que se presentó, Daniel. Resulta que elevar al cuadrado hizo que las unidades se volvieran un mega gallo. Por ejemplo, si estos daticos fueran pesos, ¿cierto? Se gana 6 pesos al minuto, 3 pesos, 9 pesos. Estas situaciones acá serían pesos al cuadrado. Y hágame el favor usted para entender el concepto de pesos al cuadrado. O qué tal que fueran las ventas semanales en neveras de 3 vendedores. Esta sería, vendió 6 neveras, vendió 3 neveras, vendió 9 neveras. Y esto aquí sería 6 neveras al cuadrado. Explíqueme eso. ¿Cómo entiende usted 6 neveras al cuadrado? Eso es difícil hasta de imaginárselo. Neveras al cuadrado. Entonces, claro, la gente ahí quedó gringa. Entonces, por eso, aunque es la más importante de las medidas de dispersión, digo, no, sacarle raíz cuadrada a eso para que vuelva eso a quedar como estaba. Y ahí sí ya sale la hija, que es la desviación estándar, ¿sí o no? Entonces, la desviación estándar es muy sencillito la definición. Es simplemente la raíz cuadrada de la varianza, con el objeto principal de resolver el problema de las unidades, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces quería que eso quedara claro, ¿de acuerdo? Pero antes de avanzar, quiero que definamos un poquito la fórmula, porque yo a veces me acelero y se van con vacíos conceptuales. M, tamaño de la muestra, de todos los datos pues, que existan ahí, que estemos trabajando, ¿sí o no? S al cuadrado ya dijimos que es el símbolo que se le da, la notación que se le da a la varianza. X sub I es cada uno de los datos que se tienen. X con esa rayita encima es el promedio de esos datos. Cuando uno no tiene experiencia y no pudo ir a la clase, cuando ve una tabla llena,
ay papá, uno sufre, porque uno no sabe cómo sacaron la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación sin haber sacado la media. No, claro, es obligatorio primero haber sacado la media para ir haciendo resta por resta. Usted no ha podido hacer esto si no hubiéramos tenido eso, sino que en las tablas usted no ve la variable tiempo, así como explicábamos llenando la tablita, que hay unos datos que iban primero que otros. Entonces, cuando uno no está ahí, aún resuelta una tabla le puede causar problema entenderla. ¿Por qué? Porque uno no sabe es que mira que primero llenaron esta columna y ya con esta llenaron esta. Entonces, muy bien. Entonces, varianza total de datos, cada uno de los datos se le coloca un índice que para dar a entender de que varíe 1, 2, 3 hasta n y la media, ¿sí? Entonces, esa sería la explicación de la fórmula. La repito más despacio, ¿sí o no? S al cuadrado, símbolo dado a la varianza. N, total de los datos. X sub I es cada uno de los datos que forman parte del grupo. Y X media es el promedio de tales datos, ¿sí? Se trabaja con I y con S cuando son datos crudos o no tratados estadísticamente, como estos datitos que han dado ahí. Ahora, profe, si fuera una tabla que a usted le gusta tanto, una distribución de frecuencias, si fuera una distribución de frecuencias, cambia un poquito. Cambia un poquito. Para datos agrupados, la utilizamos así. ¿Cómo es que llama, profe, el concepto con ese tono españolete? ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama el tema que estamos viendo con el acento españolete que utilizó? La varianza. El tema es medidas de dispersión. Y yo voy a concentrar mi trabajo en dos medidas de dispersión absoluta, que son la varianza y la hija, que son la varianza y la desviación estándar. Son absolutas. Y una medida de dispersión relativa que se llama coeficiente de variación. Esas son las tres. En este momento estamos hablando de la varianza para datos crudos, no tratados estadísticamente, y su símbolo es S. Pero si necesitamos la varianza, aplicársela a una tabla de frecuencias, es casi lo mismo, pero quedaría así. Ok. Esta M de... Otra vez Vanega sale su vaina que usted decía, y al fin que cuando se usa. Aquí volvió a salir de la marca de clase. Listo. ¿Sí? Entonces, miren, para datos crudos, así cuando metemos estos datos así sueltos, y en caso de que nos den una tabla, ahí la tienen. Bueno. En el otro semestre van a ser más rigurosos. Entonces, cuando usted vea, por ejemplo, esto, usted va a saber que esta es la media y por dar con X es un estadístico. Pero si llega a ver esta, la U es un parámetro. O sea, no entiendo, profe. Le van a enseñar que esta es la media para datos, para una muestra, y esta es para una población. A los datos de muestra se le llaman estadísticos y a los datos de población se le llaman parámetros. Eso lo enseñan el otro semestre, ¿sí o no? También le van a hablar de la desviación estándar. Entonces para la muestra aparece S y para la población aparece sigma. ¿De acuerdo? Entonces usted con solo ver la letra, si le llegan a decir que esta es la media, eso es toda la población. No es una estadística, sino un parámetro. Esta es la desviación estándar. Entonces, ahora si estuvieran al cuadrado, pues serían las varianzas.
pero el solo hecho de manejar el símbolo ya te ubica, ¿es una muestra o una población total? Pues, miren eso tan bacano. Si yo les preguntara teóricamente que cuál fue la razón de difundir el uso de la desviación estándar, ¿qué corresponderían? Está lloviendo muy duro, por acá hay mucha bulla. Entonces los escucho, muchachos. ¿Cuál sería una explicación del uso más difundido de la desviación estándar que de la varianza? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí están ahí? ¿O se me volaron? Profe, Aquí está, profe. profe, cuando el valor de la desviación estándar es alto, quiere decir de que los datos están muy dispersos. Lo que usted decía del rango entre el mayor y el menor hay una distancia considerable. Y cuando la desviación estándar es un valor corto o pequeño, quiere decir que los datos son concentrados, agrupados, o sea que sus valores son muy cercanos o parecidos. Bueno, cogí parte de lo que dijiste, pero está lloviendo muy duro y en ese techo pega. Entonces, para resumirlo, la utilización de la desviación estándar mucho más es para superar la problemática de las unidades que genera la varianza, para hacer las unidades más compresibles, más cercanas a nuestra realidad. ¿Sí? Eso es fundamentalmente. Por eso, cuando digan cuál es la medida de dispersión más utilizada, la desviación estándar, o en España que le llaman la desviación típica, no es otra, es lo mismo. ¿Sí? Bueno, y estas dos son medidas de... Ya. Entonces, las varianzas. Desviación estándar pues va a ser S. El símbolo de la desviación estándar es S y simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Sale la fórmula. Y si estamos trabajando con datos agrupados, desviación estándar y simplemente es la raíz cuadrada de la varianza para datos agrupados. La varianza. Bueno. De aquí a 15 días hacemos ejemplos de aplicación, porque si hago las tablas se me quita el tiempo que tengo para explicarles unos puntos. ¿De acuerdo? Entonces terminemos con la definición. Miren que no les expliqué mucho esto, porque simplemente la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Y terminemos con el que falta. Coeficiente de variación. Ustedes podrían decir, profe, ¿para qué le metieron más? ¿Para qué le metieron más? Voy a tratar de darles un ejemplo. Resulta de que usted tiene que tomar decisiones en función de la dispersión. Pero a veces las unidades te pueden jugar una mala pasada. No entiendo, profe. Que usted tenga dos grupos con unidades diferentes. Entonces le puede aparecer una dispersión mucho mayor, pero que está lejos de la realidad. ¿Verdad, profe? Claro. Por ejemplo, imagínese que usted está hallando la varianza de los salarios de unos trabajadores en Estados Unidos, o sea, en dólares, y quiere compararla con la de unos trabajadores venezolanos en bolívares. Pues madre, no puede compararlos.
¿Por qué? Porque de hecho esa moneda de acá está súper desvalorizada, entonces los millones yo crecería, entonces dirían, no, qué dispersión tan bárbara, y de pronto son hasta más homogéneos. Entonces, cuando se quiere comparar la dispersión, entre dos grupos que tienen diferentes dimensiones, en este caso las dimensiones es diferente moneda, no aplicaría las medidas de dispersión absoluta. Entonces, no necesitamos algo que no importe las unidades. Y usted sabe que en ese caso la dispersión relativa sería la clave. Entonces, se inventaron el coeficiente de variación. No lo vayan a confundir con uno que vieron en física si estuvieron en un buen colegio. ¿Cierto? Uno veía eso, era muy bacano en física. Caballo de vapor. Pero ese es coeficiente de variación. ¿Sí? Entonces el coeficiente de variación es igual, a ver si me acuerdo de esa vaina que es igual a la desviación estándar sobre la media por ciento. Entonces, claro, miren que al dividir la dispersión sobre el promedio y darlo en porcentaje, ahí sí se puede comparar. Si te llegan a preguntar alguna vez en el ejercicio profesional o estudiantil, ¿cuál es la utilidad del coeficiente de variación? O que lo diga más enredado, ¿cuál es la ventaja o bondad de una medida de dispersión relativa? La respuesta tiene que ser lacónica y contundente. Me sirve para comparar dos grupos, o mejor dicho, para comparar la dispersión de dos grupos que tengan unidades diferentes, como pesos y dólares, ¿cierto? Como kilos y libras, centímetros y pulgadas. Entonces, esta sería la medida de dispersión ideal y se puede hacer la comparación. Un datico extra aquí, para que lo metan a la masa encefálica. Hay una regla, no lo llamemos regla empírica, hay regla arbitraria que dice, cuando utilicen esto, ¿por qué? Porque usted puede utilizarlo y le dio 39%, el coeficiente de variación. Y si usted no dice eso es bueno o es malo. Entonces, ojo, métanselo al cerebro de una vez. Hay una regla que nació pues de la experimentación, una regla experimental de los estadísticos que descubrieron que el coeficiente de variación que va de 0% a 100% tiene un dato clave, ¿sí? Una medida arbitraria, el 30%. Si la dispersión de un grupo de datos es menor del 30%, entonces se acepta como si no son dispersos se le llama como homogéneos, bellacos. Homogéneos. Si no es toro, ¿es qué? Pues es vaca. Entonces, y el 30% vaca. Profe, heterogéneos. El problema es cuando le da 30. Bueno, no, 30, a veces le da uno 30 y para tomar decisión con 30 es un gallo. O sea, siempre las fronteras son un gallo. ¿Sí o no? Yo me he desenredado diciendo según cómo esté el ambiente, ¿no? 30 es decir, es el límite, ¿cierto? Uno, que no dé 30 para poder tomar una decisión. Si da 31 heterogéneos, si da 29 homogéneos. Pero mentiras, 29 y 31 están muy cerquitas, entonces
generalmente uno ahí tiene que hacer una salvedad, porque no son muy claros. Cuando están muy cerca de 30, es como cuando le dicen a uno, un tipo en una charla pedagógica, ¿quién sabe más, el que sacó 3 o el que sacó 2,9? Entonces, claro, la pregunta es muy dura, ¿no? Decir que el de 3 es paja. Entonces, puede ser más brillante el que sacó 2,9. O puede ser, evidentemente, el que sacó 3 tener más habilidades para el tema evaluado. Entonces, lo importante es que lo pongan a reflexionar. ¿En qué escenario? Pero esta regla así arbitraria es aceptada, ¿no? Menos de 30% el coeficiente de variación se consideran datos homogéneos. Más del 30%, y entre más alejado esté, más cercano esté a 100, pues más dispersos son los datos. Entre más cerca esté a 0, más homogéneos son los datos. Bueno, muchachos, dejemos esas formulitas aquí porque quiero ayudarles con unas cositas bacanas de ese taller que tenían que presentar hoy. Busquen por favor ese taller, sobre todo en el primer punto donde les daban unas medidas bien bacanas. Vayan a buscarlo, denme en 2 minutos mientras me tomo un tinto. Uy, quiero luz. Oh, bueno. ¿Quién fue que puso una música tan duro ahora? No, es como un manco de ahí. Tranquilo, pelado. Hazme un favor, asomate ahí. Tú ya coges. Ya me acordé lo que me dijiste, muchacha. Vos no me dijiste la varianza, sino la semblanza, que les recordara la semblanza. Eso se llama palabras parónimas. Parecido el sonido. Entonces, yo lo busco, digo. Era la semblanza del examen. Muchachos, les tengo una buena noticia. ¿Me están oyendo, bellacos? Se volaron a tomar tinto y me dejaron solo. No, aquí estoy, profe. Sí, profe, sí. Estamos. Sí se escucha, profe. Este primer parcial, hermano, es para que saque 5 todo el mundo. Porque son 2 tablas. La tabla grandota que sacamos siempre todos los datos con interpretación. Y una tabla chiquita de esas tablas parciales que hemos trabajado, no más. Yo no sé por qué me quedo tan chimbilaco de parcial. Que a ustedes que están entendiendo tan duro, tenía que tirarle problemas al 100. Pero no salieron problemas. Yo creo que es por esa conectividad que yo más vale me concentré en las tablas, que es lo fundamental de este curso.
una distribución de frecuencia. Entonces ahí tenemos todo. Una distribución de frecuencia con interpretación de datos al 100 y otra tablita de esa chiquita. ¿Recuerdan que nosotros hicimos un ejemplo de una tablita parcial que de esa tablita nos pueden pedir media, mediana y moda? Y la sacamos, donde hicimos los ejemplos con las tablas. Eso va a ser el parcial de ustedes. Bueno, ya le entendí a la niña que ya no me decía varianza, sino semblanza. Es que Profe. ya uno cuando empieza a pintar canas, ya hasta el oído lo pierde. Pero ahí le entendí. Profe, ¿sí? una tablita como la que tenía el 4K y el 3K, más o menos, de ese tipo. Sí, sino que la tablita es no, se tiene todos los datos, dan el intervalo y los n, y ya con eso no haya todo, ¿sí? Porque si te dan el intervalo, los límites, con esos allá la marca de clase, y te dan los N1, N2, NJ, con eso hallas la sumatoria, y con eso puedes hallar las frecuencias relativas. La frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Pedazos, que está incompleta con letras, porque eso demora, no. Aquí es una parcial, pero completa las columnas que se le dan. No hay que hallar, no es como la carnuda que hice yo el video, no. Es más sencillita, es 2 columnas, una con el intervalo y otra con la frecuencia absoluta, y sale. De llenarla ya es muy fácil. Bueno. Profe, ¿es cerrado? ¿Qué? ¿Sincrónico o asincrónico? No te escucho, mujer. Que si el parcial es cerrado y si va a ser sincrónico o asincrónico. Va a ser en la fecha que está estipulado ahí, de aquí 8 días. Y yo ahorita, en este fin de semana, lo hago en Moodle. Y... uy, qué gallo hacer eso, ¿vieron? Hice de matemática básica. Uf, pues madre, quita mucho tiempo, porque a mí no me gustan los parciales feos. Ustedes saben que en ese sentido, que me gane un man haciendo parcial tiene que ser un tigre, porque yo me pulo, mire, un ejemplito de hoy, mire, vamos a decir, hermoso, tengo hasta logo, qué pena, ¿no? Qué pena hacer, pero me gusta que ustedes vean un examen y este viejo se demoró un tiempo haciéndolo, bien personalizadito. Ya hasta cambié mi logo, ¿acuerdan que el logo mío era negrito, feo? Allá en el 98. Ya en el 2020 un alumno me metió color. Eso es un alumno de la Universidad del Valle, para que un ingeniero de esos. Ese se mueve, ya es dinámico, pero ahí lo esperé en la pantalla y ¡tan! Lo cogí cuando estaba armado. Esa integralita me la inventé en 10º. Ese símbolo no me lo copié a nadie, me lo inventé cuando estaba en 10º jugando con una de escuadras que vendían con símbolos. Y ahí salió la integral. Claro, todavía no había visto integral. La integral la coloqué ya cuando las conocí en la universidad. Pero bueno, quiero aclararles unas cosas antes de que yo me emocione a hablarles de mi vida y ustedes digan que no vinieron a oír de la vida del profe. Quitemos aquí la varianza. ¿Cómo es que se llama la coordinadora, la profesora brillante? Ella... coordinadora de usted, de las dos, de administración y de contaduría. Ayúdenme. Alba. ¿Alba? Sí. Esa señora es muy brillante, aquí entre no lo vayan a decir, pero es brillante. Y ella hizo una maestría. En una maestría que hizo como 5 años, me pidió el favor de que le ayudara con estadística. Yo estoy dando el pregrado y cómo lo va a dar a una maestría, pero tenía que sostener la caña. Le dije, claro, coordinadora, hagámosle. Y me pasó ese material que es el que les compartí a ustedes. No era fácil, sino que me gustó porque es otra forma, y resulta de que cuando usted lo analiza, usted dice, claro, en la vida real, si a la gente la evalúan, es en este estilo y no con el mío. ¿Por qué? Porque lo que yo les propongo en el examen que ustedes van a aplicar, yo los propongo es como para la vida real, como para que coja datos y resuelva. Y tengo que darles un tiempo, no de 2 o 3 horas, porque eso no es difícil, pero demora mucho. ¿Sí o no? Pero en cambio estos daticos que trabajan aquí sí son, o sea, es al revés. Yo les doy los datos y ustedes me sacan las medidas de tendencia central. Yo no sé si la pillaron.
usted me saca media, mediana y moda, y varianza, desviación estándar, quintiles, toda esa pendejada. En cambio, eso desbórrenlo. Entonces, en cambio acá te dan la moda para tomar decisiones. Entonces yo vi que eso se los tengo que enseñar. O sea, sería egoísta no decirles, muchachos, puede que les pregunten al contrario en alguna ocasión. ¿Bien? Listo. Entonces, ya nos hemos ubicado. Yo ya saqué copia del tallercito que tenían que entregar hoy. Y a ver, por favor, una dama que nos lea el primer punto. Solamente voy a explicar el primer punto y dejamos ahí. No se los voy a hacer, pero les voy a demostrar lo fácil que es resolverlo. ¿Sí? Porque es donde está. Y les voy a ayudar con algo de la 4 a la 8 que tiene que ver, aunque ya hoy les mostré la definición de regla empírica pero les ayudo un poquito, les aclaro, los acabo de enredar. Pero necesito una dama porque es que los varones han hablado mucho. Una niña que nos endulce el oído con su candorosa voz. Está un poco tan dulce, profe. Hable, Stephanie. Hable, Stephanie. Sin hablar. La primera dice, algunos estadísticos descriptivos de los días de incapacidad ocurridos por el retiro de las cordales de los pacientes fueron los siguientes. Listo. Voy a tomar datos acá. Mínimo, ¿verdad? Lea duro, mi vida. Mínimo 1. 1, dale. Máximo 22. Máximo 22. A este man si se le inflamó la cara. 22 días. Dale. Desviación típica, creo, 2.5. Eso fue lo que vimos hoy. 2,5. Promedio. Promedio 6. ¿De dónde acá? Allá. Promedio es lo mismo que nosotros conocemos así. ¿Y es cuánto? 6. 6. Mediana. Mediana 8. Nosotros a la mediana le llamamos M sub E. 8. ¿Qué más está? Y moda 9. Nosotros le llamamos M sub D, ¿ya? 9, ¿no? Después dice... Quintil 1, se ve eso. Quintil 1, 4. O primer quintil 4. Percentil 75, ese sí lo sabes. 5. Percentil 75, aquí se lee 10. 10. Y percentil 95, 16. 16. Muy bien. Después dice, determine la falsedad o la veracidad de las siguientes afirmaciones. Listo. Entonces, mira, esta vaina, con esto tenemos que decir si es verdadero o falso. Les garantizo que este primer punto puede ser el más difícil de todo, porque está programado para que si no tenés, no hay como de la idea de maestría, si no tenés claro los conceptos, te tirás eso. Y Google casi no le ayuda a uno aquí. Bueno, entonces, ABCD. A, B, C, D, E, F, G. Hasta G de gerundio. Bueno, gerundiones. Señorita, la sigo escuchando con la A de aleluya. La mayoría de los datos están por debajo de la moda. ¿Y usted qué dice ante eso? La mayoría de los datos están por debajo de la moda. Profe. Démosle 5 a ella y ya te cedo para que no se sienta atropellada si ya la pillaste, Víctor Daniel, ¿vale? Niña, ¿la tiene o si no le cedemos la palabra a Víctor? Tiene la palabra Víctor. Víctor, listo. Ya la niña no se siente atropellada. Profe, teniendo en cuenta que la moda es, como usted lo decía, es el cajón donde hay más elementos. Ajá. Y la mediana, y viendo el valor de la mediana y del promedio que está por debajo de la moda, es verdadero que esté la mayoría de los datos por debajo de la moda. Listo. Yo necesito
Que haya alguien ahí que no le haya entendido a Víctor, para demostrar que yo soy mejor profesor que Víctor, hombre, déme esa oportunidad. Profe, hay una manera que yo... Necesito uno que no le haya quedado por muy claro favor. para poderle ganar a ese Víctor. Por supuesto que usted es mejor profesor que yo toda la vida. Víctor, profe. es por joder, vos sabés. Es para que esto no se vuelva tan aburridor. Alguien que me diga que no le quedó muy claro que el 99, pero que le falta un 1 para que yo tenga sentido de ganarme esta platica. Todos entendieron, Víctor, no me dejaron ganarte. No, profe, ¿cómo que no? Explique de nuevo. Listo, vea, el man dijo lo que es, pero se puede pulir porque yo no voy a agregarle mucho. El berraco del Víctor dijo, la moda es 9. Todos escucharon que el hombre citó la moda y citó también la mediana. Resulta que yo lo único que voy a evocar es que usted me defina mayoría. Necesito que una de las damas me diga qué entiende por mayoría. A la Juan Dutri fue ¿El número más alto? ¿Cómo? ¿El número más alto? La mayoría, el número más alto. Casi, pero no me gusta mucho. Imaginen que están en una reunión donde hablan de quórum y toda vaina. La mayoría. El 50 más 1. La mitad más 1, bellacos, ahí estaba la clave. Entonces, entiendan si ese man que se inventó ese taller no era un berraco, sabe que si la gente tiene los conceptos claros, le pilla. Miren lo que quiere decir. La mediana, si usted me ha puesto cuidado toda la caspa que he votado, divide los datos en 50% mayor y 50% menor. ¿De acuerdo? Entonces, la mediana es 8 y va al 50%. Cualquier poquito ya se vuelve la mayoría. Y este man es 9. Entonces, claro, al ser 9 y la mitad ser 8, quiere decir que esta era verdadera. Era lo mismo que había dicho Víctor, sino que yo quería agregarle el concepto de mayoría. La mitad más 1, si estamos hablando de números enteros. O un poco más del 50% si estamos trabajando con números fraccionarios o racionales. Ese era el concepto. Lo repito. Aquí está quién, la mediana, que quiere decir 50% y como valores 8. ¿Sí o no? Entonces, aquí hay una señora que se llama la moda, cuyo valor es 9. Hombre, de aquí para acá ya me demuestra que está mal la mayoría, porque es un poco, ni siquiera necesitamos cuánto, pero es un poquito más que el 50% la mayoría. Y no votemos más caspa. Niña, la B. Dice, el 90% de los días de incapacidad varían entre 2 y 10 días. Bueno, esa sí es más galluela. Esa sí es más galluela, muchachos. Porque para resolver eso hay que trabajar el concepto de percentiles y de rango intercuartílico y bla, bla, bla. Esas palabras asustan, es rango intercuartílico. Vamos a ver si soy capaz de hacerme entender. ¿0%, 50% y 100%. ¿Sí? Aquí estaría hablando de la mediana, ¿sí o no? Si divido estos otra vez a su mitad, aquí sería 25% y 75%. ¿De acuerdo? Recuerden que esta es la mediana, pero a nivel de cuartiles, los cuartiles es dividir el 100% en 4. Entonces, cuartil 2, cuartil 1, cuartil 3. ¿Sí? No entiendo, profe. Claro, el primer cuartil me coge el 25%. El segundo cuartil es el que va del primero al segundo. Entonces llega hasta el 50%. El tercero coge hasta el 75%
el último cogería todos los datos del 75 al 100. Esa es la definición de cuartil. Si fuera de 20 en 20 sería quintiles. ¿De acuerdo? El quintil. Eso tiene que... Si fuera de 10 en 10, 10, 20 sería deciles. Y si es de 1 en 1, percentiles. Eso ya lo manejamos. Entonces, listo. Hay una definición que dice que el rango intercuartílico, ¿Cómo, profe? Rango intercuartílico. Suena raro, pero es una definición ahí. Es igual al tercer cuartil menos el primer cuartil. ¿Y qué quiere decir eso, profe? Que este rango coge el 50% de los datos centrales. No entiendo. Mire el muñequito. Al 75 le quito el 25, queda el 50% de los datos centrales. Ese es el concepto de rango intercuartílico. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a leer despacio la B, porque aquí hay que meterle algo de aritmética. Entonces, la B dice, como lo dio la niña, el 90% de los días de incapacidad varían entre 2 y 10 días. Entonces, miremos a ver cómo se sustenta eso. Para apoyarnos en eso, miren esto. Percentil 75, ¿sí o no? Tiene que ver con esto. Percentil 75, ahí los coloco en otro color. Si está dividido en percentiles, el 75 coincide. Percentil 75. El percentil 75 es lo mismo que el tercer cuartil. Muy bien. ¿Qué más? Hay que estar leyendo los datos, no se puede hacer ahí de afán, hay que pensar, ¿sí o no? Miren una cosa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién me interpreta percentil 75 igual a 10? Yo le dije que tenía que aprender eso bien. ¿Quién me lo quiere interpretar este dato? Que lo hice en rojo. Esto sería la marca de la clase del 75%, del perfil 75. ¿Se puede mejorar? En su defecto sería la posición que se encuentra en los 3/4. Yo quiero que digan la definición que les di cuando hacíamos eso hacia abajo y hacia arriba. Si uno percentil 90, decíamos, y el 10, y este valor X, que yo se lo expliqué, que arrancaba desde el 0% hasta el 100%. El 75% tuvo como mínimo. ¿Mínimo? Tuvo en promedio 10 horas, 10 días de incapacidad. Mínimo. Si no fue mínimo, no te lo tires. Profe, el 75% tuvieron como máximo el 10. Claro, 10 faltas. Es el concepto claro. Estos manes obligan a tener. Vanegas, hombre, lo tenías claro y le metiste de verdad con mínimo y ese promedio que no. Acuérdense de que para abajo es el máximo. Entonces, la interpretación de percentil 75 era eso. ¿Sí o no? Entonces, el 75% de estas personas, o de la, no me acuerdo el encabezado, pues de las incapacidades, fue como máximo de ¿cuánto? De 10. Profe. 10. Entonces, mira, de aquí si halláramos como valor, este sería 10. Al hallar el valor sería 10. Lo máximo que faltó, el 75% de esas personas, de los trabajadores. El 75 faltó como máximo. Asimismo, el 25 faltó como mínimo 10 veces. Tuvo 10 inasistencias. Esa es la definición y quiero que les quede bien claro. Miren la necesidad de tener la claridad conceptual. Entonces, con solo verlo, dice, ay, esto maneja el concepto de máximo. Entonces, el máximo de días de inasistencia por las cordales para el 75% de esa población fue de 10 días, ¿sí o no? Y la pregunta decía, listo,
10 días, pero nos falta. Sí. Profesor, Ajá. una cosita ahí. Podríamos también descartarlo pensando en el percentil 95, porque es que el percentil 95 está en 16. Ajá. O sea que eso nos ayudaría a descartar el tema del 90%. 95, claro, 95 dice que lo máximo fue 16. Y aquí, recuerden Y la pregunta dice, el 90% de los días de incapacidad varían entre 2 y 10 días. Entonces ese percentil 95 también nos ayudaría a reforzar de que es falsa, pues. Claro, es falsa. Esta es falsa porque imagínense, si nosotros tenemos antes de seguir, explícanos por qué decís que esto también nos puede ayudar haciendo la comparación, el percentil 95, para que la gente te entienda tu aporte, porque a veces uno atropella. Profe, porque el percentil 95, Ajá. cuando hacemos el cálculo, bueno, el percentil 95 tiene el dato de 16, Ajá. ¿cierto? Como máximo 16 faltas. Como máximo 16, pero cuando yo lo calculo con el valor de 22, y entonces me da 20,9 o 21. Pero igual ese 95 está muy cerca del 90 y estaría muy alejado de ese 10 que propone siendo el 90. Sería muy absurdo decir que si el 90 es 10 y el 95 es 16. Correcto, correcto. Ajá. Y además otra cosa, miren. Además otra cosa, muchachos. Vamos aquí, este dato lo hallamos, ¿sí o no? Aquí ¿cuánto tenemos? 10 a nivel de valor, ¿sí o no? Pero ven. A nivel de valor tenemos 10, el número de faltas 10, ¿cierto? Y el último valor que tendríamos aquí sería 22. Para que vaya quedando claro. El último, ¿por qué? Porque es el máximo. Entonces, así haya un solo valor 22, está acá al final, correspondiéndole al 100%, ¿sí o no? Y ojo que aquí vamos en el 75%. Y este señor Víctor nos dice, ojo, profe, también el 95%, uno bien cercano aquí ya, 95% me da un valor de 16. 16 faltas, ¿sí o no? Y lo que dijo la pregunta es, el 90% de las incapacidades varían 90%, entonces aquí tiene que ser necesariamente después del 75, ¿sí o no? 90% tiene que ser algún valor entre estos dos, entonces pongámoslo aquí, más cercano a este, 90%, entonces lo saco acá. Entonces, es evidente que no puede, ahí están diciendo que el 90% varía entre 2 y 10 faltas. Profe. Pero no, ¿y este pedazo qué? Si 10 faltas va hasta el 75%, ¿y este pedazo qué? Entonces, Profe. El 90% tiene que coger un poquito más de 10 faltas y es un poquito bastante, porque es un 15% que falta coger ahí. Entonces, por eso Profe. la B es falsaria. Muy bien. Igual, profe, Sí, contame. igual también habría una manera fácil de descartarla y es que el dato mínimo es 1, no 2. El dato mínimo es 1, no 2. Sí, claro que Vanegas, eso que vos decís es correcto. Este señor, el 0%, arrancaría con el mínimo, 1. Pero ojo que el número de faltas 2 sí aparece con lógica. En algún X porcentaje aparecerá el 2. Entonces estaría diciendo lo que va entre esto y esto. ¿De acuerdo? Entonces el 2 no están diciendo que arranca en 2, sino que la recoge de 2 hacia acá. Sino que entre 1 y 2 la franja sí es de 1 a 2, el porcentaje sí es mínimo, mientras que de 75 a 90 sí es un 15%, es 15 veces más grande que acá.
Entonces eso muestra la falla del resultado. Alguien que lea por favor la C. No escucho. Listo. La C dice, una de cada 20 incapacidades es por más de 16 días. Listo. Una de cada 20. Aquí sí les están haciendo un poquito de trampa a los que no recuerden eso del colegio. Una de cada 20 se escribe así. Un 20avo. ¿Sí o para qué? ¿Están de acuerdo conmigo que eso es una de cada 20 se escribe así en notación probabilística? Un 20avo. ¿Están conmigo? Sí, señor. Coger Corresponde al 20. 5%. Y aquí viene el truco matemático. ¿Ustedes se molestan si multiplico arriba y abajo por 5? ¿No, cierto? 5 por 1, 5. 20 por 5, 100. ¿Esas dos cosas son equivalentes, esas dos fracciones? Señor. Sí, pero ya esta vieja me permite identificarla como ¿qué? Porcentaje. Como el 5%. Entonces, en vez de decir una de cada 20, yo puedo hablar del 5% y es lo mismo. Una de cada 20 es lo mismo que 5 de cada 20, es lo mismo que el 5%. Entonces, dice la pregunta, una de cada es por más de 16 días. ¿Sí o no? Una de cada 20 mayor de 16. Y nosotros tenemos, si esto es el 5%, el complemento del 5%, ¿cuánto es? El complemento del 5%. El 95. El 95%, perfecto. Y el 95% Nos dio 16, esa es verdadera. 16. Entonces concluyan de ahí. Profe, el 5%, el 5% por debajo, o sea, viéndolo el percentil de arriba hacia abajo, sería algo así como que el 5% tienen un mínimo de 16. De 16 falta, ¿cierto? Ajá. Entonces, el percentil 95, aquí la interpretación sería, no, aquí es máximo. Recuerden, 95% tiene como máximo 16. Recuerden que este siempre es hacia abajo y va para el máximo. ¿Sí o no? Entonces, es lo que nos están diciendo. Pero recuerde que se coge todo, ¿cierto? Entonces, arrancamos un 5% aquí, 5%, 0%, 100%, y por aquí está el 95%. Entonces, lo que nos han dicho, la expresión es una de cada 20 incapacidades, o sea, el 5%, se lo pierde eso, es por más de 16 días. ¿Sí o no? Entonces, ese 5% es el complemento, ¿ve? ¿Sí? Es el 5% porque aquí también no está, ¿ve? Y es el concepto de percentil. Es el 5% de arriba. Del 5% de arriba, correcto. Entonces, y eso coincide con este percentil de acá. Porque el máximo hasta ahí, hasta el 95, pero del 95, ese 5% restante son los monstruos, los máximos, los que se trabajan como mínimo. Entonces, aquí esto mal leído de allá para acá, querría decir, el 5% tiene como mínimo 16 faltas. Tiene como mínimo 16, es lo mismo que decir más de 16 o 16 o más. Entonces, esa es un poquito verdadera. ¿Sí o no? Verdadera. Bueno, yo ya me cansé, pero vieron que esto es bacano, es de trabajarlo. Si tienen alguna duda, en lo que va de esta semana me disparan preguntitas. Como siempre la pasé muy bacano con ustedes, muchachos.
aunque no veo la hora de que nos volvamos a ver en el aula y salgamos al tablero y nos echemos chistes y disfrutemos la vida. Que tengan una feliz noche. Profesor Miguel. Igual. Gracias. Chao, compañeros. ¿Qué pasa? No, ya nada más. Gracias, profe. La buena, mis niños. Profe, Contame. ¿usted iba a decir algo más de la semblanza o no? Solo No, la semblanza es sencillito, mi vida. Le dan unos datos como una tabla de esos. Y de ahí les hacen las preguntas esas de que haga la distribución. Es, mira el mismo parcial, hijo, y me decís una tabla de cuántas clases para que la traigan hecha. Bueno, aunque ustedes van a estar libres ahí para hacerlo, pero pueden ganar tiempo en la primera. Por ahí tiene que decir cuántas clases. Debajo del 8 clases. Ajá. 8 clases para que la tengan listo. O sea, tráiganla con 8 clases. Esto se los puedo adelantar, que eso es mecánico. Ahora, háganla a mano, no se vayan a agarrar a meterle Excel, ¿sí? Porque como van a estar solos, pero eso tiene tiempo. Bueno, ahora con Excel tampoco hay problema, porque eso gana tiempo. Pero yo les aconsejaría que simplemente tengan lista la tabla con 8 clases de igual amplitud. O sea, de aquí tiene, esta no se cuenta porque es el encabezado, pero de aquí para acá vienen 8 y esta no se cuenta porque es la sumatoria. Entonces, en verdad, 10 clases. ¿Sí 10 clases. Con todas las datos que vimos. ¿Cuáles son esos? Orden de la clase, J, intervalo de clase, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada ascendente, frecuencia absoluta. Bueno, toda esa vaina, ¿sí o no? Pero de ñapa me regalan esta, bellacones. Me regalan NJ por YJ. ¿Para qué? Porque es que si nos piden el promedio, de seguro van a pedir la media, mediana y moda. Entonces ganan tiempo, porque esta ya es la muertica. Aquí les da la sumatoria, y no sino dividir entre n y sale. Entonces no se demoran en hacerla. Entonces, si tienen esa tablita, le agregan esa. Si nos preguntaran la desviación estándar, la variancia y el coeficiente de variación, simplemente sería agregarle YJ menos la media al cuadrado por NJ. Y esta sería así de simple. Y también se hallaría, facilita la varianza, ¿sí, no? Porque aquí nos daría la sumatoria. Pero creo que esta vez no pregunté. Sensei, ¿qué tiempo nos va a dar para resolver el parcial? 3 horas. ¿Cuánto? ¿3? 3 horas le voy a dar. ¿Es de 6 a 9? ¿O de 6 y media a 9? Ahí es más raro. ¿Estará abierto en una hora específica o a cualquier Sí. hora puede meterse a hacer sus horas, sus 3 horas? De 6 a 9 del día de clase. Perfecto, maestro. Muchachos, ya. Bueno, profesor, muchas gracias. Y eso es ofensivo. Mi Muchas profe, gracias. muchas gracias, que le Con rinda. mucho cariño. Que la pasen Que bien. pasen buena profe. Listo, Muchas mi pro, gracias, profe. enhorabuena. Feliz noche. Bueno. Nos vemos, justiciero. Dale, hijo. ¿Listo?